Ignacio Salazar, muy buenos días. Se presenta además la Olimpiada Mundial de Robótica. Buenos días, Ignacio. Bienvenido a tus ciudades. Muchas gracias. Buenos días. Sí, efectivamente, el próximo 25, 26 y 27 de noviembre se viene la Olimpiada Mundial de Robótica, donde vamos a participar como país. ¡Wow! ¿Y qué es esto? Platícanos más o menos de qué se trata. Bueno, esta es una olimpiada que se organiza cada año, principalmente en Asia, aunque hay países de América que nos invitan. Okay. Y pues bueno, lo que tenemos que hacer es cada año nos ponen una temática y en esta tenemos que resolver un reto. Esta olimpiada pues está pensada sobre todo para niños desde primaria hasta preparatoria. Wow. Y pues bueno, este reto de lo que se trata es este año de que podamos construir un robot que aprenda a separar basura. Okay. Eso resulta muy interesante porque no tienen que tener los conocimientos al 100% acerca de robótica, sino más bien es como el desarrollo de la creatividad, de habilidades. Y justamente para que estos jóvenes participen en este año, como ya lo comentó Ignacio, en la India, van a llevar a cabo una interesante campaña, ¿no? Que también pues ustedes invitan a que la gente se sume. ¿Cómo podemos sumarnos a este proyecto? Así es, pues justo lo que estamos haciendo ahorita primero es tratar de impulsar la robótica y las tecnologías en México. Nosotros desde Robotics precisamente lo que tratamos de hacer es que la robótica no se vea como un fin, sino como un medio para que nosotros podamos superarnos, para que podamos resolver problemáticas sociales. Y justo, pues bueno, una de estas formas en las que nosotros vamos a impulsar o tratamos de impulsar es a partir de estas competencias y precisamente ahora para que nosotros podamos ir a India, estos dos chicos, Luis Enrique y Jorge Pablo y yo, pues estamos haciendo una campaña de fondeo justo para que podamos ser parte de esta experiencia. ¿Qué tanto falta hace hacerle difusión a la robótica en México? Pues bastante. ¿Sí? La verdad es que poco a poco hemos empezado a difundir un poco más este tema de la robótica y de la tecnología, pero pues siempre es muy necesario que se siga difundiendo, ¿no? Más o menos, ¿cuánta gente es la que va a acudir a este mundial? ¿Cuántos participantes? ¿Cuántos países? ¿Es grande? Pues sí, de hecho es bastante grande. La mayoría de los países que participan son de Asia. La Olimpiada inició allá en Asia y son alrededor de 80 equipos. Okay. Representando a cada uno de sus países en cada una de las categorías. Todos son equipos, ¿no? No hay individuales. No, todos son equipos de 2 o 3 chicos. En este caso nosotros vamos 2 chicos de 14 años y yo como parte del equipo. Y es el tercer año que participan. Platican la experiencia que ha tenido México en esta Olimpiada de la Robótica a lo largo de los 3 años consecutivos, donde han tenido la oportunidad, ¿no?, de participar en diferentes o diversas categorías. Sí, precisamente algo que las primeras veces que íbamos, pues pensábamos justo esto, como un poquito de miedo de qué tanto nosotros como país o como México estábamos a ese nivel. Y justo lo que nos dimos cuenta es que pues sí estamos al nivel de las grandes potencias. La primera competencia a la que fuimos, que fue en Rusia, no nos fue tan bien. Sin embargo, ya el año pasado fuimos a la Olimpiada en Qatar. Y, por ejemplo, en esa vez pasamos a la final en 9º lugar de todo el mundo. No, entonces tienen bastante posibilidades, ¿no? Quiere decir que México tampoco está tan atrás de estas nuevas tecnologías, a pesar de que lo podemos pensar de que todavía estamos un poco aislados de todo el mundo robot, digamos, ¿no? O este mundo más moderno o futurista, pero sí estamos y tenemos posibilidades. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, uno de nuestros objetivos es precisamente posicionar a México y a los niños de México dentro de las principales potencias del mundo en tecnología. Y pues claro, nuestra meta es tratar de llegar a los primeros lugares. Ignacio, ¿cómo llevan a cabo la selección de estos jóvenes, estos niños, que son los que van a representar a México en esta Olimpiada de Robótica? Pues justo son chicos que han estado mucho tiempo entrenando o aprendiendo robótica. Por ejemplo, uno de ellos toma clases desde los 5 años. Impresionante. Entonces lleva más de la mitad de su vida aprendiendo sobre electrónica, sobre programación, mecánica. Y tengo que meter. Un chico de esta edad, ¿cómo es de que llega y empieza a tomar clases tan chiquito? Pues precisamente una de las ofertas que tenemos nosotros desde Robotics es iniciar
el aprendizaje sobre tecnología, sobre ciencia, desde edades muy tempranas, ¿no? Desde los 5 o 6 años. Y pues bueno, poco a poco los niños se van destacando y precisamente se van juntando en equipos representativos para ir a las competencias. Excelente, pues les deseamos todo el éxito del mundo, Ignacio, de verdad, en esta competencia. Nos tienes que traer los resultados, por favor, ahora que vayan a ver qué tal les fue. Y sin embargo, yo creo que también parte de la responsabilidad social es impulsar a estos niños a través de proyectos que hoy en día están muy a la mano a través de la tecnología y de la robótica. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.